Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir a esta presentación que convocó Jóvenes en Resistencia Alternativa, que tiene el proyecto editorial de Bajo Tierra Ediciones. Formalmente, el doctor Jesús Serna, de aquí del CIAL, que sería nuestro anfitrión, ha tenido un retraso y él moderaría la mesa, pero debido a un retraso académico, está en un examen profesional, seguramente se incorporará en un momento más, pero debido a que ya tenemos acá a todos los participantes, también a que los compañeros del Movimiento Pase Libre también ya están en conexión y sobre todo en respeto también a ustedes, pues vamos a comenzar esta presentación. Básicamente nosotros como colectivo en este proyecto editorial que se llama Bajo Tierra Ediciones hemos impreso una serie de materiales que nos parecen útiles a las reflexiones de la lucha, a la actualidad, no solo analíticas, sino esencialmente a herramientas para los movimientos, para las movilizaciones, para los activistas, para quien está en torno de las luchas sociales en México y en América Latina, y como parte de esa serie de publicaciones que pueden ser consultadas, algunas de ellas en nuestra página web, publicamos primero un trabajo muy conocido de Raúl Sibeki, Autonomías y Emancipaciones, que es la recopilación de buena parte de los movimientos autónomos en todo el continente, y recientemente también publicamos, hace ya algunos meses, Brasil Potencia. Debido a esta nueva publicación, que de alguna manera es un trabajo distinto de Raúl, no centrado solamente en los movimientos, sino como seguramente nuestros comentaristas hablarán, en las estructuras del modelo económico y del crecimiento de Brasil en torno del gobierno progresista del PT. Y frente a la visita de Raúl, que viene como muchos otros de la escuela zapatista que se realizó la semana pasada en las comunidades indígenas zapatistas, aprovechando, pensamos que se podría también hacer unas nuevas presentaciones de este libro para darlo a conocer, pero debido a los acontecimientos de junio, a estas enormes movilizaciones, nos parecía que era indispensable cruzar el trabajo previo a las movilizaciones había realizado Raúl en Brasil Potencia con el tema del movimiento, que por llamarle de alguna forma hemos dicho el movimiento de indignados, aunque hay una discusión sobre ello, incluso sobre cómo llamar a este enorme movimiento brasileño. Le hemos pedido y le agradecemos al doctor John Saxe Fernández y al doctor Gilberto López y Rivas que aceptaran también la invitación a comentar el libro, el trabajo de Raúl, en su caso también comentar su opinión sobre estas nuevas movilizaciones o centrarse también en el carácter estructural del modelo brasileño. Y finalmente tendremos también la intervención del movimiento Pase Libre, digamos uno de las agrupaciones detonadoras o la agrupación detonadora de las movilizaciones que llegaron a ser más de 1 millón de personas en Brasil en junio pasado. Finalmente también tendremos por supuesto la palabra de Raúl Sibeki. Por cuestiones parece de tiempo, el doctor John Saxe nos pide iniciar. Cada uno tendrá 15 minutos para exponer. Nos conectaremos y esperemos que todo salga bien con la conexión en un momento más con los compañeros del Movimiento Pase Libre. Y al finalizar, por supuesto, trataríamos de abrir un diálogo de preguntas y respuestas en el tema de Brasil, que hoy está también con este nuevo movimiento en el centro. Pues le pediríamos entonces, cambiando un poquito el orden, al doctor John Saxe Fernández que... Sí, perdón. Entonces le pediríamos que iniciáramos con una breve introducción a Alicia Hopkins. Ella es estudiante de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, del proyecto de Bajo Tierra Ediciones, integrante de Jóvenes en Resistencia Alternativa, que pueda tomar la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también a los compañeros que nos acompañan aquí en la mesa. Nosotros como editores del libro pues estamos muy contentos de presentarlo, hace ya casi un año que lo presentamos también acá en la universidad,
volvemos a presentarlo precisamente por los acontecimientos que han sucedido pues, en Brasil en esos últimos tiempos. Y voy a dar lectura al texto que hemos preparado como editores para esta presentación, que se titula Brasil Potencia y la irrupción de la multitud. Nadie lo esperaba. Los gobernantes quedaron mudos por un momento. Los intelectuales balbuceaban respuestas. En solo unos días las manifestaciones callejeras en Brasil emergieron y crecieron hasta convocar a más de 1 millón de personas en las protestas. Las imágenes aéreas con las calles desbordadas corrieron por las redes. Esas imágenes provocaron el asombro y esperanza. Nadie lo esperaba. Brasil se había convertido en un modelo de estabilidad, gobernado por la izquierda desde hace 10 años, con una economía aparentemente boyante y en constante crecimiento, sin protestas sociales significativas desde hace más de 2 décadas. Su presidente Lula, extrabajador y líder sindical, era aplaudido en los foros empresariales mundiales. Un fenómeno extraño considerando que un gobernante salido de las filas de los obreros conciliaba con quien antes se pensaba eran sus enemigos, los patrones capitalistas. Su sucesora, también, Dilma Rousseff, salida de la izquierda y ex militante de una organización guerrillera. Los radicales habían llegado al poder e iniciado un gobierno de corte social, por lo que nadie esperaba la irrupción de la multitud. Y sin embargo, la multitud apareció repentina, abrumadoramente. Con la fuerza y el estruendo de un relámpago, impactó a la sociedad brasileña. Y es que la multitud apareció por una demanda que parecía insignificante: el aumento de 20 centavos del transporte público. Sin embargo, la multitud ha aparecido e impuesto a los poderosos su rabia y su frustración. Mucho más que 20 centavos era la frustración de una vida urbana de horas de transporte, con un servicio infame que demostraba no solo ineficacia, sino que la clase política gobernante estaba más preocupada por el crecimiento económico que por un simple transporte digno. Que la clase política de izquierda estaba más preocupada por la Copa Mundial y los grandes negocios globales que los sencillos servicios de educación y salud. Que la clase política estaba mirando arriba, a los poderosos, y había dejado de mirar a quienes en la vida cotidiana sufrían de una vida mercantilizada y precaria. La indignación venía mucho más que de 20 centavos. Venía de mirar la opulencia de las grandes corporaciones apoyadas por el gobierno y un transporte y servicios casi en ruinas para los de abajo. A ello había que sumar la creciente corrupción gubernamental, famosa a nivel mundial. De ahí la indignación, que se fue cultivando lentamente, de manera subterránea, en las conversaciones, en las frustraciones diarias en horas de transporte precario, en los pequeños comentarios de enojo en la universidad, en las caricaturas distribuidas en las redes sociales. Abajo, de manera invisible y en red, había germinado la rabia que los poderosos no podían ni siquiera imaginar. Quizá por ello se podía leer en una pancarta, en una movilización: no son los 20 centavos, es la vergüenza. Por eso, cuando el movimiento Pase Libre convocó a una protesta contra los 20 centavos, fue la chispa que incendió la pradera. Todo se salió de control. Al principio, todo parecía una movilización más de dicho movimiento. 1000 manifestantes quizá, realizada el 7 de junio. Las siguientes manifestaciones comenzaron a tener un tinte de confrontación: camiones quemados y fuerzas policíacas con represión y brutalidad. Los gobiernos locales, como siempre, los llamaron vándalos. Para el jueves 13 ya eran más de 5,000 manifestantes. Para el lunes 17 se habían convertido en 200,000. El 20 de junio eran ya 1 millón. Nadie lo esperaba. Pero lo más desconcertante para los poderosos era que esta multitud no tenía líderes ni convocantes. Crecía a ritmo vertiginoso en una expansión geométrica a través de las redes sociales. Ni partidos, ni movimientos, ni ultraizquierda, ni ambientalistas detrás. Todos los sectores críticos del gobierno de izquierda que gestiona una economía como la derecha estaban ausentes. Era la gente misma, la multitud, polifónica, en red, diversa, sumamente contradictoria, la que había salido a la calle a decir: aquí estamos, ya basta, vergüenza, indignación.
y es que el rugir de la multitud, la presencia de sus cuerpos y sus gritos erosionó el mito de Brasil. Carcomió como un ácido la imagen de un gobierno de izquierda, ya que afloraron las historias tantas veces denunciadas pero silenciadas. Y aquí surge entonces la necesidad de la lectura de Brasil Potencia, para comprender los senderos que ha caminado el progresismo, que gestiona el capital a la perfección y para satisfacción de muchos, pero no de todos, porque en Brasil Potencia y otros trabajos de Raúl Sibeki ya se había señalado, visibilizado y estudiado que más de 70,000 personas habían sido desalojadas de sus hogares para la construcción de ostentosos estadios, que miles de trabajadores de la construcción eran explotados por las corporaciones y que habían llegado a la represión como en Jirau, que los gobiernos de izquierda habían pactado con Bush darle más tierras de cultivo para los biocombustibles, deforestando 40,000 hectáreas de la selva amazónica al año, que el sistema de transporte era más caro proporcionalmente que en París, Nueva York y Madrid, que así gobierna la izquierda en el poder. Y para eso nos sirve hoy este trabajo de Raúl Sibeki, previo a las movilizaciones de junio, porque debajo del funcionamiento de los gobiernos progresistas en América Latina y en especial en Brasil, subyace una discusión continental implícita, la de si la izquierda en el poder debe seguir el camino del llamado desarrollo, del llamado crecimiento, si debe seguir los pasos de quien antes para lograr una nueva hegemonía. Surge la pregunta de si cuando la izquierda sigue los pasos de la economía dominante, sigue siendo izquierda, de si el gobierno de arriba hacia abajo es un camino de liberación, de si es condición entonces necesaria o suficiente tomar el poder y empujar abiertamente políticas que destruyen la naturaleza, que sujetan a los actores subalternos, que reproducen los pasos de los poderosos. Está claro entonces que la publicación del trabajo de Raúl Sibeki es una poderosa herramienta para abrir este debate, no solo porque es una investigación rigurosa, exhaustiva, de varios años de duración. Es una poderosa herramienta en especial porque se lleva a cabo sin compromisos con el poder, porque se atreve a mirar donde otros huyen la mirada, donde otros prefieren callar, y porque cuestiona ahí donde la contradicción es tan evidente, tan abierta, tan indignante que alguien debe señalarlo. Por eso publicamos, distribuimos y difundimos Brasil Potencia, porque queremos difundir la pluma de Sibeki que página a página desnuda, señala, disecciona a la izquierda en el poder. Si la reflexión es un momento de la lucha en contra del poder y del dinero, entonces es necesario sentarnos a mirar a los poderosos de Brasil, no solo para cuestionarlos y denunciarlos, sino para pensar y abrir el debate, para luchar contra quien hoy desde el poder y desde la legitimidad de la izquierda expolia, explota y domina. Como antes en España, en Estados Unidos o en México, las ciudades de Brasil superaron por mucho las movilizaciones en aquellos lugares de una manera y con demandas muy distintas a esas latitudes. La multitud emergió, se aglutinó para señalar, para denunciar, para expresar el hartazgo. La multitud irrumpió dejando boquiabiertos a los poderosos. La multitud brasileña, con su sentimiento arraigado de injusticia, cultivado en la cotidianidad, deslumbró a todos con aquello que nadie espera, ni los poderosos entienden, la rebeldía que nace de la dignidad. Gracias. Gracias a Alicia, que participa en Jóvenes en Resistencia Alternativa y es el colectivo que edita este libro. Le vamos a pedir al doctor Gilberto López y Rivas que él tome la palabra. Bueno, es bastante conocido el trabajo alrededor de los pueblos originarios, de la autonomía, un investigador importante en este país, que le hemos pedido su opinión al respecto también de este trabajo de Brasil Potencia. Raúl Sibeki
es uno de los analistas críticos más respetados por quienes tenemos el corazón y la mente abajo y a la izquierda. Sus libros y artículos constituyen ya un acervo de los movimientos antisistémicos que resisten a pie firme el cataclismo que representa la transnacionalización neoliberal. He venido coincidiendo con Raúl Sibeki a lo largo de estos años, tanto en las páginas de opinión de La Jornada, como muy recientemente en nuestra condición de condiscípulos egresados del primer curso de la libertad, según los zapatistas, llevado a cabo la semana pasada. Por estas razones y por la oportunidad de aprendizaje que implica analizar la obra de Sibeki, Brasil Potencia, entre la integración regional y un nuevo imperialismo, agradezco la invitación para participar en su presentación. De nueva cuenta, es un gran acierto su publicación en nuestro país por parte de Bajo Tierra Ediciones y Jóvenes en Resistencia Alternativa, quienes respectivamente cumplen una importante tarea editorial que pretende desbordar, dislocar, deconstruir el pensamiento dominante, misma que se complementa con la que llevan a cabo los y las jóvenes con sus acompañamientos de luchas anticapitalistas de variada naturaleza y en favor de procesos autonómicos de múltiples alcances. Dejo constancia de una opinión general muy positiva de la obra en comento, tanto por el tema investigado, en este caso Brasil, un subcontinente pletórico de incógnitas para la mayoría de los latinoamericanos y caribeños, incluso al interior de la academia, cuya especificidad radica en los estudios latinoamericanos, como por el monumental esfuerzo investigativo que representó desentrañar la naturaleza de un proceso en marcha a partir del triunfo electoral de un partido de trabajadores que instala en la presidencia de la República por 2 periodos consecutivos a un obrero metalúrgico y a una militante de la izquierda antidictatorial para el periodo en curso. Me parece muy importante desentrañar la alianza impensada hace unos años de un sector decisivo del movimiento sindical y del aparato federal con la burguesía brasileña y las Fuerzas Armadas para dar lugar a un gobierno que con la bandera del progresismo establece programas como Hambre Cero, al mismo tiempo que desempolva un viejo proyecto de la dictadura militar como el del complejo hidroeléctrico de Belomonte en el estado de Pará, basado en el más devastador extractivismo. Este proyecto, por cierto, es paradigmático en cuanto a lo poco que ha importado para los gobiernos de Lula y Dilma la oposición activa e indeclinable tanto de los pueblos indígenas afectados gravemente como de organizaciones no gubernamentales, organismos políticos, ambientalistas, colegios de antropólogos, intelectuales connotados, redes solidarias que fuera y dentro del Brasil apoyan sus reclamos legítimos y fundados. Pero Belomonte es también significativo en cuanto a lo que representa esta megaobra para el gobierno de Brasil, que de acuerdo a los datos de Sibeki en su libro, controla alrededor del 70% de las acciones de la empresa que construye la hidroeléctrica. Por varias vías, señala Sibeki, los sindicatos tienen un peso determinante, ya sea a través de los fondos de pensiones que controlan el 25% de las acciones, como por su importante presencia en los escalones más altos del gobierno federal, en los que se toman las decisiones sobre las megaobras. A este poder empresarial, estatal, sindical, comenta el autor, no le tiembla la mano a la hora de llamar a la policía militar para poner orden en las megaobras del Brasil Potencia. La presentación de los editores, como es usual ya en los libros de Bajo Tierra, Jóvenes en Resistencia Alternativa, plantea la necesidad de contar con una nueva geopolítica que genere un cuerpo teórico crítico que sin ilusiones y misticismos proceda a explicar esta nueva cartografía del poder al sur del continente, así como el papel que juegan gobiernos progresistas
que a la vez que practican una política permanente de mediatización de los movimientos populares, con base en el asistencialismo y la cooptación, imponen tácticas contrainsurgentes para el desplazamiento de población indeseable, megaproyectos neodesarrollistas y finalmente políticas capitalistas igualmente etnocidas, ecocidas y depredadoras. No estoy de acuerdo con la crítica de John Holloway, publicada en la revista Bajo el Volcán, en el número 19, según la cual Sibeki, y cito a Holloway, decide enfocarse por primera vez en el enemigo, en la dominación, en este caso en la emergencia del Brasil como una nueva potencia imperialista. El problema es que Sibeki toma como cuadro de referencia una teoría de dominación, una teoría que presenta la historia como un proceso constante de reacomodo entre grupos dominantes y que nos constituye a nosotros como víctimas, objeto de la historia. Asume, continúa Holloway, como su marco teórico la perspectiva del sistema mundo, una perspectiva que entiende la historia en términos de los reacomodos a largo plazo de los grupos dominantes y especialmente de los diferentes estados o partes del mundo. De aquí deriva Holloway que el libro es un poco deprimente y que las luchas, aunque presentes en el análisis, ocupan un lugar secundario hasta el último capítulo, cuando llegan al centro de la discusión, presentan un panorama desolado, debiera decir desolador. Estas críticas de Holloway no corresponden a lo expuesto en el libro. Desde el prólogo a la edición mexicana, Sibeki nos alerta sobre la militarización y los conflictos armados a gran escala que caracterizan la actual etapa de mundialización del capital, la reactivación de la Cuarta Flota por el Pentágono y el despliegue de nuevas bases militares en Colombia y Panamá, sin contar con las instalaciones secretas de los llamados nenufares que hemos venido denunciando. Y en este contexto, Sibeki destaca el desafío que representa defender la vida ante el proyecto de muerto de los de arriba y reitera su confianza que en momentos de caos sistémico no perdamos la brújula y mantengamos el timón firmemente orientado hacia la construcción y reconstrucción permanentes del mundo nuevo. En ningún momento de la introducción y los 10 capítulos de la obra, una investigación de casi una década, los sujetos, los movimientos, los actores sociales subalternos son concebidos en la exterioridad de los procesos observados. Tampoco coincido en que la crisis de las formas de dominación está ausente en el análisis de Sibeki, como lo afirma Holloway. La emergencia de este nuevo sindicalismo, que de forma estructural y no como una aristocracia obrera se convierte en parte de una nueva burguesía con los fondos de pensiones, constituye precisamente una contribución al análisis para formular mejores estrategias para las luchas de los de abajo. En palabras de Sibeki, siempre es necesario conocer los escenarios en los que actuamos y de modo muy particular las tendencias de fondo que mueven el mundo en un periodo de especial turbulencia. Si acordamos que el sistema mundo en que vivimos está atravesando un periodo de cambios profundos y que los modos de dominación mutan con cierta rapidez, seguir el rastro de dichas mutaciones es tan importante para el militante como el reconocimiento del terreno lo es para el combatiente. Fin de la cita de Sibeki. De los 5 aspectos vinculados por Raúl al periodo actual en el que la hegemonía de Estados Unidos tiende a ser desplazada por la del Brasil en América del Sur, 3 de ellos refieren precisamente a las luchas de sectores populares directamente. Uno como oportunidad para modificar una relación de fuerzas, otro como necesidad de establecer alianzas entre los pueblos latinoamericanos organizados en movimientos y sectores populares que están siendo desplazados y perjudicados por la expansión brasileña, y otro de los 5 como requerimiento de los movimientos de la región para observar las múltiples presiones a que serán sometidos en escenarios más complejos y contradictorios.
Las preocupaciones básicas de Sibeki giran en torno a los movimientos, la criminalización de los dirigentes por oponerse a las políticas extractivistas, la contradicción entre el corto y el largo plazo, entre los gobiernos y los movimientos, sean del color que sean unos y otros, y entre el crecimiento económico ilimitado y el buen vivir. Nuestro autor lo expresa con claridad. Este libro está dedicado a lo nuevo que están haciendo en América Latina, a todos estos movimientos y acciones de rebeldía contra las nuevas formas de opresión como la minería, los monocultivos, las grandes represas y los nuevos imperialismos. Me convencí, nos dice Sibeki, de la importancia que tiene para los movimientos y los militantes comprender el ascenso de Brasil al rango de potencia como parte del conjunto de cambios que se están registrando en el sistema mundo. Con esta convicción escribí este libro. En suma, el libro de Sibeki no requiere defensa alguna ante críticas surgidas de perspectivas dogmáticas que demandan sujetarse a esquemas preconcebidos. Como aprendimos la semana pasada en los cursos de la Escuelita Zapatista, la realidad sobrepasa en mucho a los más acuciosos analistas, quienes deberán acostumbrarse a seguir procesos sociales y políticos que toman rumbos inusitados, que a su vez obligan a modificar planteamientos iniciales e hipótesis consideradas comprobadas. Así, podemos constatar que en medio del caos provocado por el tsunami neoliberal, y no obstante los diagnósticos negativos de quienes incluso estuvieron en un momento dado junto al EZLN, los zapatistas, no sin dificultades, están construyendo sus formas de gobierno autónomo en los tres ámbitos que van desde lo local, municipal y zonal, y a partir de los 7 principios fundados en el mandar obedeciendo. El libro de Sibeki constituye la demostración palpable de que es posible realizar investigaciones que, siguiendo el pulso de las formas de dominación, no pierden nunca el horizonte de las luchas y las resistencias de los dominados. Enhorabuena, Raúl, por este libro. Gracias. Bueno, con mucho gusto me incorporo moderador que debí de haber iniciado, pero por cuestiones académicas he tenido que llegar tarde. Pero con muchísimo gusto me reincorporo y me siento muy honrado en estar en esta mesa con quienes están aquí al lado mío. Vamos a continuar ahora con la participación del doctor John Saxe Fernández, cual todos creo que conocemos. Él nos ha pedido únicamente que digamos que es pues, docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Todos sabemos su larga trayectoria dentro de la universidad. Él es autor de Terror Imperio y de su libro Petróleo y Estrategia, entre sus libros que él quiso que mencionáramos, pero son muchos más, como todos sabemos. Doctor John Saxe, le paso la palabra. En el libro aclaro, en el libro Terror Imperio, que es imperio con imperialismo, no imperio sin imperialismo. Lo que pasa es que la palabra imperio no la voy a agarrar porque dejar de usar porque Hart y Negri le den la connotación que les dé la gana. Es decir, a mí no me ponen palabras ni me quitan palabras. Un concepto como el de imperio tiene 21 siglos. Yo no voy a regalárselo a nadie. Y yo estoy muy contento de estar aquí. Participo en este evento en un momento muy difícil para el país, que está a punto de ser saqueado de la manera más intensa y brutal. Está siendo saqueado, ha estado saqueado, pero ahora es el saqueo definitivo de la industria del petróleo.
Y este libro se relaciona directamente en su hipótesis central entre el subimperialismo y la potencia brasileña, Brasil como potencia. Y es un libro de extraordinaria importancia. Y yo quería empezar diciendo que, bueno, primero que todo participo por la invitación que me hacen los jóvenes en resistencia alternativa. Saber que hay jóvenes en resistencia alternativa ayuda a la salud de cualquier persona. Y el agradecimiento lo hago extensivo al equipo de Bajo Tierra, de ediciones y colaboradores, y desde luego al Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe. Es una hospitalidad que celebro en esta Torre 2 de Humanidades de la UNAM, donde está mi oficina, en el piso de arriba. Yo he aprendido inmensamente leyendo y reflexionando. Me obligan a reflexionar sobre un texto y traigo 40 cuartillas. De tal manera que tengo la dificultad porque es de enorme riqueza el trabajo. Es un trabajo que no procede de la pontificación de lo que puede hacerse o no en nuestra América, apuntando el camino a seguir desde una torre de marfil, donde presuntamente emana la sabiduría. Que el autor dice que intenta abordar la realidad latinoamericana desde los intereses de los movimientos sociales y antisistémicos. Así lo dice explícitamente en la página 19. Es decir, está constante y rigurosamente, muchas veces de manera abrumadora, analizando una avalancha de información sumamente valiosa, muy bien articulada. No interlocuto con Holloway porque no es un interlocutor serio desde hace como 10 años para mí. De ninguna manera, y menos con un texto de esta naturaleza y de esta calidad. Entonces, es una sabiduría que se deriva de las acciones, movilizaciones, reacciones, sufrimientos de la población. Es de estar constantemente, y quiero enfatizarlo, tomándole el pulso, minuto a minuto, y como dijo la compañera, hoja tras hoja, observando, registrando, reportando la dinámica, las propuestas, las vicisitudes de estos movimientos sociales en su interacción con los cambios tectónicos que se viven en estas décadas de modificaciones extraordinarias en la ecuación mundial de poder y en la ecuación regional de poder que va agregándose en el texto, que lo hace sumamente importante. No existe, de todas maneras, si toma una posición valorativa, no existe tal cosa como una ciencia social neutral. Yo solamente recuerdo a ustedes que en la Divina Comedia Dante reservó el lugar más caliente del infierno a aquellos que mantuvieron la neutralidad en tiempos de crisis. Y aquí no se mantiene la neutralidad, es una posición ética la que hay. Y eso es terriblemente importante. Se trata de elaborar un diagnóstico y se intenta una prognosis que, además de incluir un asomo y evaluación constante a estas fuerzas sociales, coloca esto no en el contexto de multitud como concepto, que a mí no me sirve mucho. Me surge más importante el concepto de clase y conflictividad de clase en este análisis más específico, porque el de Bouchambre es demasiado invisibilizante de la dinámica de clase, y aquí hay dinámica de clase que está constantemente siendo analizado. Y en particular se van observando las modificaciones al interior de Brasil, pero en el contexto internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es en lo que el autor percibe correctamente, creo yo,
como una ampliación de la élite que participa en el proceso de decisiones vitales. Es cuidadoso ahí en el uso del término élite, y yo creo coincidir con eso, la élite del poder, y que en Brasil, y que los jóvenes en resistencia alternativa perciben en la necesidad generacional y universal, dicen ellos, de cuestionar la coexistencia pacífica del capital y sus élites con la política de los gobiernos progresistas. Aún con la legitimación pública obtenida por sus políticas sociales y por su discurso latinoamericanista, se hace manifiesto que en los hechos las prácticas de saqueo siguen la imposición de la lógica del capital, no solo se mantiene, sino que incluso se hace más sofisticada, funcionando, operando con claves nuevas, a pesar de que el objetivo en su esencia es la maximización de ganancia como de costumbre. ¿Cómo le hace Šibegi para establecer una coherencia teórica y conceptual de un tumultuoso acumulado fenomenal y fenoménico de este orden de magnitud histórica, social, geoeconómica y geopolítica que hemos presenciado desde el estallamiento de la bomba atómica sobre la población de Hiroshima y Nagasaki, que es la inauguración formal de la Pax Americana en gran medida, un genocidio militarmente innecesario, pero ordenado por Truman para caracterizar ante sus enemigos de clase y el mundo la instauración de la Pax Americana, de una hegemonía en el sentido gramsciano del término. Y esto me parece importante y traía una reflexión gramsciana, pero no tengo tiempo de desarrollarla ahora. Mediante un régimen del más amplio terrorismo de Estado, junto a un liderato moral e intelectual, en comillas, que hoy se desmorona de manera vertiginosa ante nosotros. Construido a base del enfrentamiento anticomunista, de la ideología de la gran democracia del mundo libre, del consumismo, del American Way of Life, pero un American Way of Life repleto de contradicciones hegemónicas, entre ellas que está basado en la combustión y en la transformación de los combustibles fósiles. Y que tiene un poderoso cabildo fósil que evita una acción de salida, y eso afecta profundamente la hegemonía de los Estados Unidos. Y el discurso, mina el discurso de legitimidad. Mina el liderato moral e intelectual del que hacía referencia Antonio Gramsci. La presencia de una potencia hegemónica en una constelación histórica dada viene del registro histórico de la evolución de funcionamiento del capitalismo en etapas de sucesivas hegemonías. Y hay una cantidad grande de escuelas de pensamiento. En el texto me refiero fundamentalmente a la que está registrada en los análisis de historia, en los anales de historia social, asentada en Bloch, Lucien Febvre y en especial Fernando Braudel, que usted utiliza como una referencia en el texto, hasta la elaborada por el grupo de Monthly Review en materia de crisis económica y capital monopolista, o más importante en cierto sentido, cuando estamos hablando de hegemonía, la escuela de Wisconsin, que está asentada en la obra de William Appleman Williams, un historiador estadounidense, y sus seguidores. Las dos escuelas, la del Monthly Review y la otra, son esenciales para captar y calibrar el orden de magnitud y aceleración del deterioro hegemónico que está ahí planteado en el trabajo. Creo que es muy importante, Raúl, porque hay que medir también, después del 11 de septiembre, el abandono de la normatividad constitucional en Estados Unidos,
el abandono radical del derecho internacional, de las convenciones de Ginebra y de la institucionalización y formalización de la guerra de autodefensa anticipatoria, que es un principal crimen de guerra en el ordenamiento internacional, formalmente establecida desde septiembre de 2002 por la Casa Blanca. Entonces eso definitivamente hay que medir el orden de magnitud de ese deterioro que asustó a Wallenstein. Llega un momento en que Wallenstein dice, es un deterioro demasiado precipitado y peligroso. Ojo, que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque recurre con mayor intensidad al instrumental militar. Y eso es lo que tenemos en el sentido de la proyección de poder en ese libro que es tan interesante, que se llama Territorios Vigilados, que son los nuestros territorios vigilados, porque hay una creciente proliferación de bases militares de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ni una sola base militar en Estados Unidos. Correa lo decía cuando no renovó Manta, dijo, ¿por qué vamos a permitirles que tengan base en Ecuador si nosotros no podemos tener una base en Florida, por ejemplo? ¿Cuántas bases en Florida tenemos? ¿Y cómo es que ellos tienen bases militares acá? La base militar es el inicio mismo de un proceso de ocupación militar. Es ya dentro de un esquema de ocupación, de intervención y ocupación territorial, porque el comandante está ahí las 24 horas del día, teniendo contacto con la población, todo el tiempo, viendo cuáles son las vulnerabilidades y las fortalezas del gobierno o del régimen. Entonces el trabajo tuyo es importante, vital en el sentido de que sin una movilización político-militar de la población es muy difícil una hipótesis de trabajo que venza a los Estados Unidos, y ahí el capítulo que tú desarrollas sobre la estrategia militar, donde van a estudiar cómo fue la resistencia en Vietnam, ¿verdad? Y que está ahí todo un capítulo muy bien articulado sobre eso y que es de importancia mayor. Entonces, al leerse las dos cosas, por una parte las políticas de defensa y la evolución de las políticas de defensa y las modificaciones que hay desde Tocqueville hasta hoy, pues en gran medida el eje que pasa, ya heredado desde la colonia, de la confrontación con Argentina como principal elemento en hipótesis de conflicto, hacia el norte, es por la presencia estadounidense, ahí mismo, en las cercanías, está ahí. Y ese es el problema central, es ese que está ahí. Y eso juega un papel muy importante en las alianzas. Y las alianzas son terriblemente importantes, Brasil, pues sobre todo Brasil-Argentina. Es una alianza que los Estados Unidos siempre trató de debilitar, no conviene, el imperio opera abajo, divide y vence. Entonces, creo que es terriblemente importante la relación aquí. Primero que todo, la retoma de la experiencia histórica de que sí se puede, incluso a solo 140 kilómetros de los Estados Unidos, como lo hizo la Revolución Cubana. Como lo hace la Revolución Cubana a base de una movilización de la población, no solo política. Y en el caso de Brasil, habría que medir las vulnerabilidades o fortalezas que se generan en función de estas políticas de apoyo a los intereses que tú describes magistralmente en el trabajo de las grandes empresas de infraestructura, de las grandes empresas hidroeléctricas, de las grandes empresas de la carne, etc. Estoy hablando internamente en el caso de Brasil, porque también el libro es de riqueza grande, porque va también al vecindario, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, etc. Las empresas, los negociazos que se hacen entre las clases. Entonces, ¿cómo se traduce esto
si el apoyo, por ejemplo, en la Amazonia resulta fundamental de la población y le infliges a la población estos programas, estos proyectos brutales que incluso atacan al bienestar neurofisiológico de los trabajadores. Brutal, una explotación brutal. Entonces, ¿dónde está la defensa? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Yo tengo la sensación de que sí había una coherencia interna, sí hay en algún sentido, de apoyo de la población, por ejemplo, a la defensa y a la definición de dónde está el peligro, dónde está la fuente de el enemigo, dónde está. Entonces ya hay, en ese sentido, ahí sí hay una coherencia importante, pero de ahí a una defensa militar hay un gran paso, porque se requeriría del tipo de movilización que uno observa a veces en Europa o que uno observa en los propios Estados Unidos a nivel político-militar de la población. Es decir, se trata de eso, es decir, no puedes tener una población desarmada con un imperio, con imperialismo que está en una crisis de este orden de magnitud y que ha realizado atrocidades, porque a esto se agrega el otro elemento que hay que colocar acá, que es el elemento del agotamiento de los estratos convencionales, de los recursos de hidrocarburos, minerales y de los recursos en general, incluso los recursos naturales renovables. Y el otro elemento central es los límites atmosféricos que hay que incluir, porque hasta hay cierto punto de emisiones con efecto invernadero que se pueden tolerar o no en relación con el calentamiento global. Claro que esto siempre tiene que ser presentado de manera percapitalizada, porque si no, entonces les estás haciendo el juego. Por ejemplo, la expulsión per cápita de Estados Unidos de gases con efecto invernadero es de 19 toneladas per cápita. La de Canadá, 17 per cápita. Nuestros socios en el Telecam. Y nosotros, 3.4. Y Brasil, 3 algo. Entonces, ¿cómo vamos a negociar eso si ustedes siguen teniendo las 19 toneladas y quieren aumentarle? Pues así no se puede hacer ninguna negociación. Entonces, creo que hay que percapitalizar, de todas maneras pensarlo percapitalizado, el asunto. Este es uno. El otro elemento de Brasil potencia, que están dados aquí elementos a favor de la hipótesis, que me parece que es fundamental la hipótesis, y la contemplo y creo que estoy muy a favor de la hipótesis. Sin embargo, como científico social, tengo que colocarla a crítica, necesariamente. Es decir, esa es parte de del modus operandi en la ciencia social. Entonces, habría que ver en términos de transferencia de excedentes, cómo estamos. Si hay un cambio o no en términos de transferencia de excedentes. Y usar un índice compuesto de transferencia de excedentes desarrollado por Pablo González Casanova, que podría ayudar inmensamente en este delineamiento para ver. Porque luego yo usé el índice compuesto de González Casanova, lo hizo con Pepe Gandarilla, y hice una investigación con Núñez, Omar Núñez, y veíamos a México y Brasil juntos desde el 72 al 94, 97, como los campeones en transferencia de excedentes hacia las economías del norte. Y quería ver yo si, bueno, la idea es actualizar esto. Es una tesis de maestría, de licenciatura o de doctorado brutalmente importante en este momento. Se los digo, les paso el tip para alguno que quiera hacer la investigación, porque sería una tesis que todo el mundo citaría después. ¿Cómo estamos del 97, que fue donde nosotros dejamos ese? No lo tenemos actualizado, y que yo sepa no lo he leído en la literatura que esté actualizado hasta hoy, específicamente en
términos de la situación brasileña. Esa es una. La otra es un componente que es muy importante, que me parece que es bueno para poner, para ver esta cuestión de Brasil potencia, que es Brasil petróleo. ¿Cómo estamos? Sí, porque Fernando Henrique llega, te aplica el programa, hay un sometimiento al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo, que está ahí a lo largo del texto. Pero hay que entender que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el BID no son instrumentos multilaterales, son instrumentos de Estado y son instrumentos de clase. En la definición orgánica del Banco Mundial, el dueño del Banco Mundial, el que controla las acciones del Banco Mundial, es el Departamento del Tesoro. El Banco Mundial no opera sin el aval del Departamento del Tesoro. Acabo de terminar un libro de Steve Cole, que se llama Private Empire, que es sobre la Exxon, que va a adueñarse, si los dejamos, del petróleo y el gas mexicano. Nos cuenta de los proyectos de transformación energética, entre comillas, transformativos, igual los términos que usa Peña Nieto, son los de Exxon, pero de Exxon hace 15 años, con el aval de Summers, en el Departamento del Tesoro. Y nos cuenta el autor que es un libro que tiene el premio de la Goldman Sachs. Es un libro de ellos. Pero estupendamente bien documentado, el de Private Empire. Nos cuenta cómo con el aval del Banco Mundial, entonces Exxon procede en un programa muy parecido al que quieren aplicar acá. Este señor Peña Nieto. Entonces, el papel del Banco Mundial en este asunto de la política energética de Fernando Henrique Cardoso, y tengo aquí palabras de uno de las personas que encabeza el sindicato de trabajadores de Petrobras, y nos está diciendo que efectivamente, dice, este señor se llama Fernando Siqueira, de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, en una entrevista con Carmen Aristegui el 19 de marzo, dice, lo voy a citar, uno de los mitos es que el cambio de la ley fue bueno para Brasil y para Petrobras. La realidad es que fue malo para Petrobras y pésimo para Brasil. Brasil, que tenía 100% de la propiedad del petróleo y de la renta del petróleo, pasó a tener el 10% en impuestos en ese periodo. Luego advirtió que siendo el sector tan estratégico y redituable, dice, una vez que se abre, no se tiene más control. La apertura tiende a crecer cada vez más. Las compañías son muy poderosas, presionan a la prensa, presionan a la sociedad, presionan de tal forma que es difícil controlar, aunque esta apertura sea gradual, no tiene control. Fin de la cita. Entonces, una evaluación del sector energético es muy importante, vital, porque es el más estratégico de los recursos para determinar la potencia o no de cualquier nación. Y eso yo iría a analizarlo con mucho cuidado. Entiendo que ahorita, en estos momentos, podrá tener hasta el 48% de la renta petrolera. Y eso que se ha hecho un gran esfuerzo, y hay que reconocer ese esfuerzo por recuperar esa renta petrolera, pero ha costado muchísimo. De tener el 100%, tiene el 48%, y el otro 32% están allá en Manhattan y en todo, accionistas por todo lado. Entonces, esa sería otra cuestión que habría que, creo yo, medir a fin de ir afinando todavía más una hipótesis de trabajo que, insisto, es central, es nodal y debe tener mucho más investigación, mucho más reflexión de nuestra parte, porque lo que nos ofreces aquí es un avance imprescindible. Ya yo lo coloqué como lectura a mi seminario que empiezo en enero del 14, que se llama Geoeconomía y Geopolítica del Capital en una era de crisis
y pregunta, ¿transición hegemónica? Esa pregunta, y termino con esto, esa pregunta la hago, Raúl, porque en el análisis de Arrighi, derivado de los trabajos de Braudel y todos ellos, queda muy claro que el árbitro último de las sucesiones hegemónicas entre potencias centrales ha sido, en estos 500 años, la guerra. Y vivimos un mundo en un despliegue de armamento balístico intercontinental, con armamento termonuclear, químico y biológico, sumamente riesgoso. Entonces, este tipo de esquema es terminal del capitalismo, son 500 años, y por consiguiente requiere preguntarse. Uno no puede hacer un anticipo histórico, es peligroso, porque la historia son eventos únicos en el tiempo y en el espacio. Hay ciertas caracterizaciones, ciertas generalizaciones que se pueden hacer, y ese es el objetivo central de la historia. ¿Qué de generalizable tiene aquello que es único en el tiempo y el espacio? Y en estos momentos lo que tengo de generalizable es que las transiciones hegemónicas tuvieron como árbitro último, todas ellas, la guerra. Y en estos momentos hay ese tipo de despliegue. Eso por una parte. Y por otra parte, pues está el otro, que es un elemento vital para este libro, que es la naturaleza multipolar y multipolarizante de la ecuación mundial de poder. Y ahí es donde América Latina, como un todo, puede generar y decir las cosas. Para nosotros es terriblemente importante el libro desde esta localidad a la par de los Estados Unidos, con un régimen prácticamente de corte colonial, con una condición prácticamente colonial. Nada más recuerdo a ustedes la visita reciente de la señora Janet Napolitano, que es la jefa del Department of, ¿cómo se llama? Homeland Security, que nuestra prensa lo traduce, decorosos que son, como Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Pero no, la palabra es Homeland Security, quiere decir seguridad del suelo patrio, no otra cosa, que es una terminología neonazi. Entonces, ellos son profundamente nacionalistas. Hay que ver que si uno va a Japón y pasa por Los Ángeles, tiene que tener visa, porque el espacio aéreo de ellos y la soberanía de ellos, por los demás no, son profundamente nacionalistas. Es una clase social gobernante que habla mucho del libre mercado, pero que no cree en la mano invisible, cree en la mano visible del Pentágono y en la mano visible de la CIA y en la mano visible de los monopolios, en los hechos. Y eso hay que tenerlo muy presente. Hay una parte del libro donde hablas del Plan Marshall, de un posible Plan Marshall de Brasil para los países que están alrededor. Bueno, hay un elemento de paternalismo, pero el Plan Marshall, si tú vas a revisar, por ejemplo, con Colco y Colco, Gabriel y Joyce Colco, un libro que se llama The Limits of Power, sumamente importante, porque te cuenta pues que no tenía nada que ver con la reconstrucción de Europa, ni tenía un ápice, y así lo dijo el jefe del Departamento del Tesoro al Congreso, de filantrópico. Se trataba esencialmente de las necesidades comerciales de las grandes empresas de los Estados Unidos que no tenían a quién venderle, y entonces endeudar a los europeos o colocar a los europeos en ese tipo de relaciones especiales y desplazarlos fuera del Oriente Medio, porque el Plan Marshall te daba los dineros para que compraras el petróleo, pero para comprar el petróleo no lo podías comprar a lo que es ahora British Petroleum o Total. Se lo tienes que comprar al Standard Oil, no a las de los otros. Entonces fue desplazando y ocupando militarmente la principal cuenca petrolera del planeta. De tal manera que los objetivos del Plan Marshall no se puede aducir
al Plan Marshall como una cosa de solidaridad. No, de ninguna manera. Ahí están los textos, ahí están los documentos, pero se usa mucho en América Latina. Y bueno, eso no es el caso. Entonces, yo llamo la atención sobre eso y la importancia de revisar el asunto. Este libro es espléndido, este libro es lectura obligatoria, me gusta porque si se lo doy a un adolescente o un adolescente o a un cuarentón o a un nonagenario, lo entiende, porque está aterrizado con hechos concretos. Y tiene cada hecho concreto una serie de connotaciones que ahí van descubriendo los teóricos de la ciencia social y todo. Pero lo bueno es que está una recomendación final al colectivo. Este libro merece un índice analítico, no solo de nombres, un índice analítico porque es de una riqueza, por ejemplo, para un estudiante de licenciatura, maestría o doctorado. Necesita el índice analítico para poder, porque yo recuerdo, Fidel Castro decía, este tipo de conocimiento es esencial, yo digo, no solamente tiene la solidez teórica y conceptual, sino que es munición. Y lo percibieron los muchachos, es munición en la pelea por la conciencia. Eso es lo que nos has dado. Y para que la munición sea más efectiva, necesita un índice analítico. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, nos alegra mucho constatar que sigue presente en el doctor John Sánchez Fernández esa vitalidad, esa energía que siempre lo han caracterizado. Agradecemos al doctor López y Rivas su participación. Él se tiene que retirar. Le agradecemos mucho su valiosa participación en esta presentación de bien. Y nos alegra mucho, doctor, porque eso quiere decir que lo vamos a tener aquí con nosotros mucho tiempo. Hola. Y que además seguirá siendo, como siempre, imprescindible en estos momentos tan difíciles de la defensa del petróleo, donde usted es una garantía de que vamos a tener argumentos muy lúcidos para seguir luchando contra eso. Bueno, y ahora vamos a pasar a la videoconferencia. Está programado que la participación del movimiento Pase Libre de Sao Paulo. Tengo el gusto de anunciar a ustedes a Leonardo Cordero, Cayo Martins y Luisa Mandetta, quienes están en la mesa, ¿verdad? Que vamos a presenciar a través de esta videoconferencia. Le agradecemos al doctor John Sánchez Fernández. Ahí estaremos siguiéndolo en sus recomendaciones. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿están preparados para Sí. gracias? Antes de pasarles la palabra a los compas de São Paulo, nada más decirles que hemos tenido algunos problemas de conexión y en esos momentos son los momentos en que la tecnología más nos deja en la mano. Entonces la idea es si se mantiene la conexión, yo voy a intervenir en lo que sea necesario para traducir eventuales términos, ¿no?, que sean importantes para la comprensión. Y si se cae la conexión, intentamos dos veces. Y intentamos la tercera vez. Si se vuelve a caer, pues ahí cortamos y pasamos a Raúl Sibeki. Ojalá y no se pierda la conexión, pues. Entonces les pedimos en ese sentido un poco de comprensión, pues, ¿no? Ahí le paso la palabra a los compas de São Paulo. Bueno, ¿se puede escuchar? ¿Se puede escuchar? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Yo
soy Leonardo Cordero. Bueno, primero nos gustaría agradecer mucho la invitación de JRA. Para nosotros es, bueno, en este momento es muy importante tornar nuestros lazos con todas las organizaciones, todos aquellos que luchan por un otro mundo más fuertes, ¿no? Estrechar nuestros lazos con todas las organizaciones del mundo. Bueno, nosotros no estamos escuchando a ustedes muy bien, entonces, bueno, perdón por esto. Voy a pasar la palabra a Caio Martins. Hola, mi nombre es Caio, perdón por mi portuñol, me voy a hablar un portuñol aquí con ustedes. Bueno, nosotros gustaríamos empezar hablando sobre un proceso de 10 años, al menos 10 años, porque eso que nosotros vivimos en Brasil en junio, no, sí, por un lado fue algo nuevo, algo inédito, de proporciones, un proceso de proporciones inmensas y inédito. Eso no es algo que empezó ahora, es un proceso que tiene al menos 10 años. Bueno, empezó en 2003 en la ciudad de Salvador, en el estado de Bahía, en Brasil. 2003, el primer año del gobierno Lula, el primer año del gobierno del PT, Brasil vivió, la ciudad de Salvador, una revuelta popular masiva de proporciones inmensas, algo como 40 o 50 mil personas en la calle contra las alzas del transporte colectivo. Eso se llamó la revolta de Busú, como la revolta de los autobuses. Fue un proceso que tuvo mucho de espontáneo. No hubo una organización que convocó las marchas. Fue autoorganizado desde los liceos, de las escuelas. Los estudiantes se reunían y salían de los liceos, tomaban las calles y realizaban bloqueos simultáneos, bloqueos en 7 u 8 puntos de la ciudad al mismo tiempo. No había una organización central, fue un proceso espontáneo y muy fuerte, explosivo, masivo. Se dice que si tú conocer a alguien de Salvador que tenga hoy en día, en 2003 tuviese entre 13 o 23 años, esa persona tería participado de la revolta del Busú, porque toda la juventud tomó las calles en ese proceso. No es posible, cuando hablamos de 40 o 50 mil personas, es una estimativa, no es posible saber. Y fue un proceso de un mes de movilizaciones explosivas en la calle, todos los días, y la ciudad se perdió el control de la ciudad. Los tránsito no fluía y había bloqueos siempre, en varios puntos. Y no había una representación del movimiento. Y el poder público, los gobernantes, para controlar la revuelta, procuraron un representante, pero no encontraron a nadie. La organización se daba en los propios bloqueos, en asambleas, pero solamente deliberaban sobre cuestiones tácticas del momento de la acción. Entonces, el gobierno se reunió con dirigentes y representantes de las entidades estudiantiles, la Unión Nacional de los Estudiantes, la Unión Municipal de los Estudiantes, la Unión de Estudiantes de Salvador, de Bahía. Esos representantes de esas entidades son entidades que son aparejadas, controladas por
partidos políticos como el Partido Comunista de Brasil, que es un partido aliado del gobierno, del Partido de los Trabajadores, y no tienen ninguna conexión con las bases. Son entidades burocratizadas que solamente tienen los representantes. Y esos se sentaron con los gobernantes y hicieron una negociación de 10 patas, 10 demandas. Y de esas 10 demandas eran como migajas, cosas que no tenían nada a ver con lo que la gente en la calle exigía. La 10ª demanda era la reversión de la alza del transporte, la reversión de los subos de los transportes. Pero negociaron solamente las otras 9, que nada tenían a ver con lo que la gente exigía. Se congelaron. Congelados. A ver si podemos reconectarlos. ¿Sí se les escucha bien? Sí. Chao. Capaz que la tormenta hace que se corte. Sí. Puede ser. No, ahora me van a quedar. No, es la conexión aquí. Él la necesita para eso. Sí. Queríamos aprovechar entre lo que se conecta, porque si no parece una catedral. Y que están pasando unas hojas para el registro de correo electrónico, para que todo el mundo, si desea recibir la información de las publicaciones y de otras actividades, no solo hacemos libros, hacemos algunas cosas más, y para que se registren. Y al terminar también, bueno, evidentemente está a la venta Brasil Potencia y otra publicación también de Raúl Sibeki, Autonomías y Emancipaciones, y también Pensar las Autonomías, que es una recopilación. Creo que está ya por conectarse, aunque la señal se ve un poco extraña. Sí. Y veamos si podemos continuar. Se cayó un poco la conexión, Cayo. Si puedes retomar tu intervención, por favor. Después de esa negociación, los dirigentes estudiantiles fueron en la televisión, anunciaron que la lucha estaba terminada, se había ganado lo que se exigía, pero bueno, no se había bajado las alzas del transporte. Pero eso fue un trabajo de desmovilización, un golpe en el movimiento, un movimiento popular espontáneo. Y bueno, después del anuncio de la victoria, la gente que continuó saliendo en la calle fue muy reprimida por la policía. El movimiento no tenía más el apoyo popular que tenía cuando se empezó, porque ahora se decía que se había ganado porque, bueno, había tenido esta negociación, que de facto fue un golpe, un proceso de desmovilización de la lucha por las entidades estudiantiles burocratizadas. Y bueno, ese proceso que se vivió en Salvador fue registrado en el Centro de Medios Independientes, fue registrado por el CMI, creo que se habla Indymedia, ¿sí? ¿Conocen? Y bueno, la gente, estudiantes que en todo Brasil se organizaron en comités locales, municipales, de lucha por pase libre, gratuidad en transporte para estudiantes, asistieron y debatieron la experiencia de Salvador que conocieron por los centros de medios independientes. Y esa experiencia fue absorbida por un colectivo de la ciudad de Florianópolis, en el sur del país, que exhibió las imágenes, los filmes, los vídeos
de la lucha de Salvador que mostraban ese proceso, el proceso de la revuelta popular, de las asambleas, en los cortes de ruta, y el proceso del golpe, de las entidades estudiantiles y de la burocratización. Ese proceso fue discutido y debatido en varios liceos de Florianópolis. Y bueno, en 2004 hay una alza de transporte en Florianópolis y se empieza una revuelta como en Salvador. Los estudiantes sabían que sería posible crear una revuelta porque conocían la experiencia de Salvador. Y después de una semana de movilizaciones en Florianópolis, esa revuelta es victoriosa. Y el gobierno municipal decreta que iría a bajar la alza de transporte. Y bueno, esta vez es distinto de la experiencia anterior porque se hay una victoria, ¿sí? Se baja la tarifa, la alza de la tarifa. Y de esa vez también la organización del movimiento es distinta, porque de esa vez hay un grupo organizado, un movimiento organizado que garante la autonomía de la lucha. Ese es el surgimiento del movimiento Pase Libre, que surge en Florianópolis, y en el año siguiente, de 2005, se hace un encuentro nacional en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, que reúne los colectivos de varias ciudades de Brasil que discutían la cuestión del transporte y de la gratuidad para los estudiantes, y que tomaban las calles de sus ciudades en la lucha contra las alzas de transporte. Y el movimiento surge en 2005 no como una organización total, pero como una tentativa de síntesis, una tentativa de dar una expresión a un movimiento que ya existía y siguió existiendo independiente del nombre, Movimiento Pase Libre. Hay como un movimiento popular de lucha por transporte, y el Movimiento Pase Libre busca darle una forma organizada. Y ahora, bueno, voy a pasar la palabra para la compañera Luisa Mendetta, que... Perdón, para Leonardo. Para Leonardo Cortez. Sí, es porque, bueno, tengo que salir en algunos minutos, entonces voy a dejar mi contribución. Pero, bueno, como que decía, en 2005 se formó algo más formal que intentaba dar una forma, una expresión a estas revueltas que estaban a ocurrir en muchas ciudades de Brasil. Y bueno, esto era una unión de diferentes grupos políticos, pero se pudo llegar a algunos principios y se pudo organizar un movimiento nacional en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2005. Bueno, el movimiento nacional fue organizado en una forma federativa. Así que, bueno, hay colectivos municipales en cada ciudad y con completa autonomía, pero hay algunos principios que son de todos. Después de la discusión se llegó a los principios de horizontalidad, autonomía, independencia, que eran principios que buscaban dar una respuesta a lo que había pasado en Salvador y Florianópolis, para no dejar las entidades estudiantiles burocratizadas se apropiar del movimiento y expresar la nueva forma, o bueno, la forma alternativa que surgía en las calles, así, de organización, la forma horizontal, de las asambleas horizontales, de todo. Bueno, el movimiento es también partidario. Después, los otros principios son el anticapitalismo, que es la idea de prefigurar hoy la sociedad que queremos mañana. Entonces, todos estos principios ya son una tentativa de prefigurar, de hacer hoy en día
un poco de la sociedad que nosotros buscamos. Y esta discusión, bueno, del anticapitalismo y todo, llegó con más fuerza y nos llevó a pasar de las reivindicaciones de la gratuidad para los estudiantes, para la gratuidad universal, para, bueno, un transporte que sea pago por el poder público como un derecho. Esto, bueno, como un movimiento anticapitalista, nosotros percibimos que el transporte y la organización del transporte en la ciudad es muy importante para la alienación del trabajador de la propia riqueza que ello produce. Entonces, el trabajador trabaja en la ciudad, pero no puede disfrutar, no puede aprovechar las cosas que produce en la ciudad, pues que tiene que pagar para ser local por la ciudad. En nuestras ciudades, que son, bueno, que como en México, organizadas de una forma que los trabajadores viven en los suburbios y tienen que ir al centro, las regiones más centrales para trabajar, impide que como que los prende en los suburbios, en los finales de semana o fuera de la jornada de trabajo. Entonces, el transporte también es una manera de reducir los trabajadores en la ciudad a su condición de objeto de fuerza de trabajo. Y solo esto, una mercadería. Bueno, toda esta discusión nos llevó a pensar que el pase libre o la gratuidad en el transporte debería ser a todos, pues que el acceso a la ciudad es un derecho de todos. Bueno, y bueno, por fin las discusiones también llegaron, las discusiones también llegaron a la idea de la gestión popular, de la gestión popular de los trabajadores, o sea, del transporte de los trabajadores y los usuarios. O sea, que los trabajadores y los usuarios fueron agir directamente sobre el transporte que utilizan todos los días. ¿Quién mejor para saber cuáles son las necesidades de los usuarios y todo esto, sino los propios usuarios, sino los trabajadores que están también todos los días trabajando en el transporte público? Entonces, esta es la idea de construir un transporte que, fuera de la lógica de la mercadería, sea organizado por los propios usuarios, los propios trabajadores. Pero esto no es solo el objetivo, pero también el método, el medio de la lucha. Nosotros creemos que se pasó en junio fue una forma embrionaria, ¿sí? De gestión popular, pues que la población fue a las calles y forzó al gobierno a cambiar el precio del transporte público. Entonces la población tomó para sí el poder político en el sistema de transportes. Claro, es una acción puntual, pero es una acción directa, ¿se dice acción directa? Sí. Una acción directa de la población sobre su cotidiano, sobre su vida cotidiana, que en muchos sentidos es completamente organizada por el transporte público, que es organizado de cima. Nosotros luchamos por de arriba. Es organizado siempre de arriba el transporte público. Nosotros luchamos por un transporte público organizado desde abajo. Bueno, para hablarles un poco más también de cómo esto se pasó en junio y todo, llamo a la compañera Luisa Mendeta y bueno, también me despido pues que tienen que salir, pero muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poquito de las jornadas de julio, ahora que fue como victoriosos. Logramos bajar de vuelta para $3 la pasaje. Es una cosa que nunca había pasado en São Paulo. Y después de que vamos en São Paulo, vamos en otras como 50 ciudades de Brasil.
Desde el inicio planeamos el proceso, como desde el principio del año estuvimos trabajando porque sabíamos que iba a subir la pasaje y empezamos a trabajar desde el principio del año y planeamos cómo acreditábamos que íbamos a lograr bajar la pasaje. Y llevamos en cuenta factores como, bueno, desde el principio del movimiento, desde las ciudades victoriosas de Floripa en 2004 y 2005, algunas otras ciudades ya habían logrado bajar la pasaje. Y entonces nos juntamos para esas experiencias para ver qué había pasado en esas ciudades que podríamos utilizar como experiencia para lograr en São Paulo el mismo. Y vimos que en todas las ciudades que habían logrado, como el movimiento perdió el control de las cosas, como no fueron solamente manifestaciones organizadas por el movimiento, fueron manifestaciones espontáneas. Es como que todas las ciudades habían sido tomadas por un clima de revolta popular. Revolta popular, sí. Y entonces planeamos que nuestro objetivo era perder el control de las cosas. No queríamos que solamente las personas estuviesen en la calle con el movimiento las llamase, pero que estuviesen todos los días tipo todo revoltándose contra los cotidianos y que no fuera solamente en el centro, que fuera en las periferias y todas las partes de la ciudad al mismo tiempo y todos los días. Entonces, eso por parte del planeamiento. Pensamos también que teníamos que encontrar maneras de causar prejuicio económico a los capitalistas y al gobierno de una forma general. Y la forma que encontramos de hacer eso fue eligiendo las principales vías de la ciudad que iríamos impedir de pasar, como cerrar los calles. Y en los horarios de pico, que fue como cuando es más importante que la mercadería esté circulando, los trabajadores iríamos escoger estratégicamente locales y horarios que estarían más perturbados con el prejuicio económico. También comprendemos que fue muy importante en este proceso todo de Victoria el facto de que las personas empezaron a ir físicamente sobre la ciudad en respuesta a la oposición que habían sido sometidas en el sentido de declaración de patrimonio privado, de patrimonio público. Acreditamos que esto viene mucho de presión política, que fue muy importante también para presionar a los gobernantes a responder a nuestras evidencias. Y estos también habían sido factores importantes en las experiencias de las otras ciudades anteriormente a nuestra. Entonces, una cosa importante que pensamos y planeamos también es que pensamos que, bueno, ya vivimos en una situación caótica. El tránsito de São Paulo es extremadamente caótico y como muchas veces hay grandes congestionamientos que no tienen nada que ver con nosotros y nuestras manifestaciones. La ciudad para sola, solamente. Su propia organización es extremadamente poco eficiente. Entonces, la idea que teníamos era de usar este sistema caótico y esta organización completamente caótica contra ella misma. Bueno, no sé, usar el facto de que si en São Paulo a las 6 de la tarde, si cerras la marginal, que es una vía expresa que liga como una mitad de la ciudad a la otra, si la marginal para por algún motivo, la ciudad entera para. Sabíamos de eso. Esa es una falla de la construcción de la ciudad que nosotros decidimos. Sabíamos que sería importante de utilizar contra sí misma. Entonces, la idea era jugar con la configuración excludente de la ciudad y jugarla contra sí misma. Y solo más una cosa, en junio también un punto importante del proceso de São Paulo fue nuestra relación con el poder público. Este año se empezó en São Paulo un gobierno municipal del Partido de los Trabajadores, que tenía como su principal imagen, la imagen de que es un gobierno del diálogo. Pero cuando habla en diálogo se habla de negociaciones y negociaciones con los movimientos sociales, un
un gobierno de diálogo con los movimientos sociales, pero ese diálogo no es un diálogo igual, es necesariamente un diálogo desigual. Y así hoy entregábamos como una forma de cooptación y de control de los movimientos, ¿sí? Y bueno, creo que la experiencia que hablé de Salvador es un ejemplo de cómo se da ese diálogo. Y bueno, ese gobierno que se acababa de ser un gobierno habilidoso para se relacionar con los movimientos sociales, específicamente de los gobiernos anteriores de la derecha en São Paulo, no supo dialogar con las movilizaciones del movimiento Pase Libre, con las movilizaciones contra las alzas de transporte. No supo dialogar. ¿Por qué? Porque nosotros no esperábamos entrar en una mesa de negociación, porque decíamos, el movimiento no dirige la lucha, nosotros no hablamos en nombre de los manifestantes, porque es una revuelta popular. Nosotros no podemos sentarse en una mesa con el alcalde y negociar algo como cosas distintas de lo que la gente elige en la calle. Nosotros solo podemos parar las movilizaciones si la demanda única y clara y puntual y específica de la calle fue atendida, que es la reversión de la alza de transporte. No podríamos aceptar nada más. Y bueno, el gobierno de parte de los trabajadores no supo lidiar con eso, simplemente no supo. Y asumió una postura de intransigencia con argumentos tecnócratas y bueno, nosotros decíamos, si la tarifa no bajar, nosotros vamos a parar la ciudad. Y cuando la revuelta popular se empieza, es un proceso irreversible. Y la única forma de pararlo sería con la reducción de las alzas. Y bueno, así empezamos el proceso que se perdió el control y solamente se encerró cuando las alzas, los precios del transporte bajaron. Y nosotros no negociamos porque no podríamos hacer lo mismo que se pasó en Salvador. No podríamos negociar cosas distintas a lo que la gente exigía en la calle. Eso. Bueno. Chido. Muito obrigado. Gracias, Javier. Gracias, Luisa. Bruno, ¿estos van a quedar escuchando? Sí. No se vayan, ¿eh? Pues muy rápidamente, antes de que hable Raúl, que todo el mundo está esperando, nos piden los compañeros, van a pasar unas hojas, otras, que son esta no para registrarse, sino para solidarizarse con la tribu yaqui. Algunos sabrán que hay un conflicto sobre el despojo del agua y la tribu yaqui está en movilización desde hace ya varios meses en un conflicto muy importante. Quienes quieran solidarizarse, los compañeros van a pasar, que son aquí en una iniciativa de solidaridad directa en coordinación con la tribu yaqui y con sus representantes, y entonces nos piden dar la información, quien quiera solidarizarse firmando, nombre, firma y correo electrónico, nos comentaban, ¿verdad? Perdón. Con todo el agradecimiento que tenemos hacia sus aportes, quienes utilizamos sus libros en clase y no nada más en clase para nuestra propia postura política, nuestra propia práctica política, pues nos honra mucho presentar a Raúl Sibeki, periodista uruguayo, que como todos ustedes saben ha publicado una buena cantidad de libros. Yo voy a nombrar algunos de ellos: Los arroyos cuando bajan, sobre el ZLN, Dispersar el poder, sobre Bolivia, y Autonomías y emancipaciones, y el día de hoy, pues lo que nos ha reunido aquí, la presentación de su libro Brasil Potencia, entre la integración regional y un nuevo imperialismo. Muchas gracias, Raúl, por haber aceptado esta jornada tan larga, tan exhaustiva y tan cansada. Y pues, de paso, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Agradezco a Bajo Tierra Ediciones y a Jóvenes en Resistencia Alternativa la publicación de este trabajo. Agradezco, aunque se han ido, las palabras de los compañeros y amigos John Saxe y Gilberto y la presentación de Jesús. Este viaje no fue para esto, sino fue para algo mucho más importante, que es participar en la escuelita zapatista. Elegimos ir con mi compañera a comunidades. A mí me tocó la 8 de marzo. Se ve que tenían que ajustarme algunas clavijas desde el punto de vista de género, entonces eligieron por lo menos una comunidad con ese nombre. Bien, sobre el libro casi no voy a hablar. Aprovechando que están los compañeros y que hay mucha gente joven, voy a hablar del movimiento en Brasil. Del libro solo quiero aclarar un tema. Yo sostengo ya desde el título hasta el final que lo que está sucediendo en Sudamérica en relación a Brasil es un escenario abierto. No digo que Brasil sea un imperio ni un imperialismo, ¿verdad? Digo, es un escenario abierto, por muchas razones, básicamente dos. La primera es porque para que haya un imperialismo tiene que haber dos partes, la imperial que subordina y la de las colonias o neocolonias que se dejan subordinar. Y eso no está claro que esté sucediendo. Hay sí un crecimiento importante del poder de Brasil en la región que permite asegurar que se está convirtiendo en una potencia regional y global, que puede marchar hacia eso o no. Pero en modo alguno digo yo que ya sea un imperialismo. Lo que sí digo, y es la discusión con el maravilloso Rui Mauro Marini, es que 40 años después de que Rui Mauro formulara la brillante tesis del subimperialismo, hoy ya no se puede afirmar que Brasil siga siendo un subimperialismo, ¿verdad? Lo que no quiere decir automáticamente ya que sea otra cosa. Sería una discusión, está en el libro, de por qué yo creo que no es subimperialismo, entre otras cosas porque ya tiene Brasil una capacidad autónoma de acumulación de capital. Y lo segundo es porque el concepto de imperialismo es la génesis europea y norteamericana, la del norte, y no está claro que los países del sur, aún los que emergen como potencias globales, vayan a repetir una trayectoria que es del norte, ¿verdad? Entonces, China va a ser no sé si va a ser un nuevo imperialismo, esperemos, no atribuyamos ya a la historia un camino trazado por Europa y por Norteamérica que los demás vamos a seguir recorriendo. Bueno, aclarado esto, voy a pasar al segundo tema, que es las movilizaciones de Brasil del mes de junio, y como mencionaron los compañeros del MPL y compañeras, mencionar algunas cuestiones vinculadas a esto. Lo que voy a mencionar es parte, ya hago publicidad, de un trabajo que probablemente el año que viene pueda salir publicado sobre los movimientos del último periodo en Sudamérica, en particular los que están bajo gobiernos progresistas, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una recopilación de eso y esto es uno de los textos nuevos, por cierto, y reflexiones sobre lo último. Lo primero que quiero decir es que, lo mencionaron ellos, el MPL es un movimiento que surge en 2005 en un encuentro del Foro Social Mundial en Porto Alegre, que es un movimiento de nuevo tipo, que es un movimiento que encarna un nuevo modo de hacer. En el encuentro fundacional en el Foro de Porto Alegre, la edad promedio era de poco más de 20 años y muchos de sus integrantes eran de menos de 20 años. Y el MPL efectivamente nace en la revuelta de Salvador, en la revuelta de Ubusú, que es una forma de referirse en Salvador, en Bahía, a los autobuses, y en las dos revueltas de Florianópolis en los años siguientes, 2004 y 2005, también contra el aumento del boleto, del pasaje de autobús. Y que ese movimiento generó, yo ahora lo voy a desarrollar un poco más, una nueva cultura política. Claro, si alguien hace 6 meses le preguntaba por el MPL
a la gente, muy pocos fuera de Brasil y tal vez dentro de Brasil sabían de qué se trataba, ¿verdad? Pero sí a lo largo de 10 años generó una forma de hacer. No fue el único movimiento, hay otros movimientos urbanos de nuevo tipo. Más recientemente se crean los comités populares de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos, que jugaron un papel muy importante, y hay otros movimientos urbanos como los Sin Techo, ¿verdad? El MTST y otros movimientos urbanos, los catadores, o sea, lo que en Argentina se llama los cartoneros, desocupados. Bueno, y hay un movimiento, esto sería interesante discutirlo, ¿no? Que es un movimiento cultural, social, político, como el hip hop en Brasil, el hippie hoppy, que no es exactamente un movimiento social como lo entendemos, pero sí es un movimiento en el cual participa masivamente la juventud marginada, negra y pobre en Brasil, con casos particulares como el funk en Río, que es directamente prohibido porque se considera, es un movimiento cultural musical de las favelas, pero que ha habido intentos de criminalizarlo y de prohibirlo, y de hecho la policía entra a muchos recitales funk, ¿verdad? Y con aval del Estado y del gobernador, que aunque es aliado, no es del PT, Cabral, y otros anteriores, que juegan un papel enormemente represivo frente a estas manifestaciones culturales. Yo voy a hacer 4 consideraciones para no contar todo lo de cada uno de los movimientos, incluyendo no solo al MPL, sino otras expresiones. Lo primero, creo que en junio, en sentido estricto, si fuéramos así quisquillosos y rigurosos, no se debería hablar de espontaneidad, sino de un desborde o una masificación del movimiento. ¿Por qué? Porque gracias al MPL, por ejemplo, se hizo hábito en muchas ciudades de Brasil, más de 15 ciudades de Brasil, que cuando hay un aumento del precio del pasaje del autobús, se protesta. Se queman catracas, molinetes de estos para entrar al metro o al autobús, se hacen acción directa de protesta. O sea, a nadie en Brasil le sorprende que haya un aumento del pasaje y no haya protesta. O sea, y haya protesta, ¿verdad? No es sorpresa, ya es hábito, ya hay un camino trazado básicamente por el MPL y por revueltas anteriores. Hubo revueltas incluso antes, en los años 70 y 80, en Río, en San Pablo, pero revueltas impresionantes, ¿no? De quemar decenas y decenas de autobuses. Aclarar una cosa, el transporte en Brasil, el transporte público es una tortura. Y cuando digo una tortura, lo digo estrictamente así, es una tortura porque es muy caro, vale un promedio de 18 a 20 pesos mexicanos, una ida y una vuelta, ¿verdad? Un sentido de pasaje, ¿verdad? Aunque dólar y medio, ¿verdad? Dólar y medio son 18 pesos, bueno, porque ponen caras, ¿no? Sí, vale eso el precio del transporte. Se viaja mal. Y es tan tremendo que en San Pablo, ciudad del estilo de la población del DF, 1 millón de personas van caminando al trabajo o al lugar de estudio todos los días, ¿verdad? O bien porque no pueden pagarlo, o bien porque demoran lo mismo yendo caminando, ¿verdad? Para ir de una colonia al centro se pueden tardar 2 horas y media perfectamente. Y además se hace ejercicio, después uno puede ya estar más, no como yo así con barriga y eso. O sea, no es una cosa de que no queremos pagar el pasaje, no, es en el salario mínimo brasileño, el transporte pesa más de los pobres de Brasil, ¿verdad? De los favelados y de la población de la periferia, pesa más o algo similar como la comida, 30% de un salario mínimo, ¿verdad? Es grave. Pero además los comités populares de la Copa, que se forman cuando se decide cuando la FIFA y el Coso Olímpico Internacional deciden que las Olimpiadas son el 2016 en Río de Janeiro y el año que viene el Mundial en 12 ciudades brasileñas, se forman los comités populares contra la Copa y empiezan a denunciar la brutal especulación que supone los Juegos Olímpicos, el Mundial, porque recuerdo que en el mes de junio
la cosa empezó y tuvo una fuerte impronta contra el transporte, contra el aumento del transporte, ¿verdad? Y se consiguió que ya ciudades hayan determinado que el transporte es gratuito. Y no ciudades de 2.000 habitantes, ciudades mucho más grandes. Sino que además los manifestantes desafiaron a la FIFA y al gobierno manifestándose durante los partidos alrededor de los estadios, como sucedió en varias oportunidades, incluso en Belo Horizonte, si mal no recuerdo, cuando jugaba Brasil, ¿verdad? Entonces, no es, la FIFA tiene prohibido eso, ¿verdad? Ellos denunciaron no solo las mega obras que se realizan, o sea, ampliación de aeropuertos, ampliación de autopistas, remodelación de los estadios. La remodelación del estadio de Brasilia tuvo un costo, bueno, la construcción, porque no se remodeló, la construcción del estadio de Brasilia tuvo un costo que fue 2 veces el estadio del soccer de Sudáfrica, donde se jugó el mundial anterior. El doble costó. Y es un estadio faraónico en una ciudad donde no hay tradición de fútbol, donde a un partido de fútbol van 1.000 o 2.000 personas, un semejante estadio hecho por... Y todas las obras son construidas por las mismas empresas. Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, o sea, una media docena de multinacionales brasileñas de la construcción que casualmente, y todo el mundo sabe, son las que ponen dinero para las campañas políticas de los partidos, no solo del PT. Odebrecht desde hace mucho tiempo es muy amiga del PT y de Lula en particular, sino también de la oposición y de los partidos aliados del gobierno. O sea, son una fuente de financiación de los políticos. Además, la FIFA impone una legislación especial por la cual en una ronda de como 2 kilómetros alrededor de los estadios desaparece la venta informal, solo se pueden vender cosas aceptadas por la FIFA, etcétera, etcétera. Para que se hagan una idea de la fuerza que tuvo esto del rechazo al Mundial, a las obras del Mundial, quisiera decir que en 2007 se celebró unos Juegos Panamericanos en Brasil, y a partir de ahí fue una prueba en la cual miles de familias fueron desplazadas en Río de Janeiro, porque los Juegos Panamericanos se desarrollaron en Río, y eso fue como un banco de pruebas para lo que vino después. Bueno, como siempre en la computadora se van las cosas porque uno mete manos donde no debe. Ahí está. Para que se hagan una idea, los comités contra la Copa y el Mundial, entre marzo de 2011 y mayo de 2013, o sea, en 2 años, realizaron 78 actividades en relación al Mundial y las Olimpiadas solo en Río de Janeiro. O sea, a un promedio de 2-3 actividades mensuales. Se desarrolló una campaña que es el Maracaná es nuestro, o Maraca Enoso, en la cual participaron futbolistas de la talla de Kaká, de Dani Alves, actuales jugadores en activo del Barcelona. Participaron artistas de primer nivel como Chico Buarque. Participaron Dunga, el ex seleccionador de la selección brasileña, y otros jugadores. O sea, que nadie podía ignorar en Brasil, nadie, digo, de la gente informada y mínimamente activa, que había denuncias claras y ya una práctica de un sector pequeño de la sociedad, pero en algunos casos no tan pequeño, contra los aumentos del precio del pasaje, y una militancia activa en contra de las obras que se estaban realizando para el Mundial y las Olimpiadas. Muy focalizadas en Río y San Pablo, pero no solo. Incluso los comités de la Copa, igual que el MPL, comenzaron a luchar junto a los más pobres, a los favelados, a apoyarlos cuando se les ha querido remover. Han removido miles de familias para estas obras, y el MPL también comenzó a trabajar más intensamente en las favelas, en las periferias urbanas. O sea, ha habido, por decirlo rápido y fácil, un enraizamiento de los movimientos, de esta nueva camada de movimientos entre los más pobres de Brasil.
Lo segundo que yo sostengo, y esto es polémico, ya lo de que no hay espontaneísmo, pero bueno, para eso estamos, para polemizar, es que estamos ante una lucha anticapitalista. El compañero lo mencionaba, creo que era Leonardo claramente. ¿Por qué anticapitalista? Porque el MPL comienza a profundizar su análisis sobre el tema del transporte y llega a la conclusión de que cada vez que aumenta el transporte hay una mayor segregación de un sector de la población que ya no puede acceder a la ciudad. Entonces pasan de la reivindicación del pasaje libre, del transporte libre para los estudiantes, a lo que llaman tarifa cero, que es que el transporte sea gratuito para toda la población, porque es la única forma de que todos tengan acceso y porque además quien se beneficia con la movilidad de las personas es el capital, que acumula en base a que nosotros vamos a comprar, vamos a trabajar, vamos a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, ellos han trabajado en uno de los núcleos de la acumulación de capital, como es el acceso o no a la ciudad de las personas. Y al reivindicar la tarifa cero, que el transporte sea 100% gratuito para toda la población y que el dinero salga como sale la luz pública, ¿verdad? El alumbrado público y otros servicios de los impuestos generales, y por lo tanto eso los lleva a discutir una reforma tributaria progresiva. El que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos, ¿verdad? Pero tú no pones una moneda, como dicen ellos, cada vez que sales a la calle de noche para que se prenda un farol. Se entiende que la iluminación urbana es parte de un servicio que será desigual por zonas de la ciudad, pero de lo cual todos nos beneficiamos porque vivimos en esa ciudad. Entonces, o una ciudad segregada al servicio para beneficio de pocos, o una ciudad para todos y todas. Y a su vez que ellos hacen este trabajo, los comités populares van en la misma dirección, estudiando cómo las obras para el Mundial y para las Olimpiadas determinan una brutal especulación urbana que segrega, que expulsa de las favelas y los aleja del centro de la ciudad a los más pobres y crea corredores para el uso de los más ricos. Entonces estamos ante lo que podemos llamar, y creo que sería bueno poder enfocarlo así, una lucha contra el extractivismo urbano.